No sé cómo sí. Se abre la sesión. Tiene la palabra don Rafael Rodrigo, presidente del CSIC. Majestad, señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, señora Viceministra de Cultura y Turismo de la República Helénica, señor Embajador, autoridades, señoras, señores, queridos colegas. Es un gran honor para el CSIC, para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que todos los miembros de la Casa Real, y en esta ocasión Su Majestad, la Reina, apoyen la investigación científica con su presencia en tantos actos en los que solicitamos su apoyo desde esta institución. Ello demuestra el entusiasmo que manifiestan a favor de los avances de la ciencia en cualquiera de sus múltiples facetas, incluida, lógicamente, la difusión del conocimiento a la sociedad. La comunidad científica les está sumamente agradecida. En esta ocasión estamos en uno de los centros del CSIC con una gran trayectoria de solidez y excelencia en la investigación en ciencias humanas y sociales. Hablo del Centro de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios o los institutos de los dos patronatos creados por el CSIC en 1940. Hoy ya son 7 institutos los que componen este centro, en los que trabajan unas 900 personas que producen más de medio millón de libros al año y un número equivalente de artículos en revistas españolas y extranjeras y que desarrollan un centenar de proyectos de investigación con una financiación externa en torno a los 2 millones de euros anuales. Este centro dispone de una biblioteca especializada de cerca de 3 millones de volúmenes, instalados en una superficie de 23.000 metros cuadrados y que está dotado de los últimos avances en la informatización de sus volúmenes y todos los medios para que los investigadores puedan acceder a sus contenidos. Aquí trabajan, investigan, los nietos intelectuales de muchas de nuestras grandes personalidades que estuvieron en los inicios de los institutos que conforman este centro. Personalidades como Menéndez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz, Manuel Gómez Moreno y tantos otros ilustres investigadores de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra lengua. Y aquí están también, en este moderno edificio, dotado de los últimos avances tecnológicos, sus libros, sus materiales y, en algún caso, incluso algunos de sus muebles. Hace 3 años celebrábamos el centenario de la creación en 1907 de la Junta para la Ampliación de Estudios, de la JAE. Esta institución, por su parte, creaba ya hace un siglo, en 1910, el Centro de Estudios Históricos, verdadero precursor del actual Centro de Ciencias Humanas y Sociales, como la JAE lo fue del actual CSIC, creado tras finalizar nuestra guerra civil. Este nuevo organismo, el CSIC, fue adquiriendo año tras año una personalidad y profesionalidad, a la vez que una legitimidad de ejercicio que le fue alejando de manera pausada pero irreversible de los principios quizás revanchistas, intolerantes y hasta antidemocráticos que pudieron inspirarlo por aquellas fechas. Así, sin embargo, uno de los rasgos diferenciales que esta entidad adquiría es la de dar cobijo a iniciativas investigadoras que exigían plazos dilatados y largas continuidades. Circunstancias estas que resultaban difíciles de encontrar en los medios universitarios siempre más cambiantes. En el CSIC se iniciaron así, de esta forma, colecciones, series e inventarios cuyos equivalentes existían ya en otros países desarrollados, pero a los que España se incorporaba con retraso. La flora, la fauna, los atlas lingüísticos, las colecciones de autores clásicos de pensamiento español y otros variados ámbitos de estudio. Encontraron así en el CSIC su hábitat natural. Pues bien, uno de los programas más ambiciosos que se acometieron fue el del Diccionario Griego-Español, que Su Majestad conoce bien, porque no en vano se ha dignado ser su patrona desde que apareció el primer volumen de esta obra en 1980, hace ahora 30 años. Pensamos que una obra de esta naturaleza puede subsistir durante tanto tiempo gracias a 2 factores, o al menos principalmente a 2 factores. A la existencia de una infraestructura de investigación y de unos equipos humanos profesionales que aporta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, sobre todo, gracias al talento y al tesón del profesor Rodríguez Adrados, que es capaz de escudriñar los más recónditos vericuetos de la lexicografía griega y de superar así las más intrincadas trabas administrativas.
Yo, ya lo saben, no soy experto en esta materia, pero de la información que me han suministrado al respecto, he podido comprobar que este diccionario es el más completo de cuantos han hecho del griego antiguo a una lengua europea moderna, en toda la larga historia de la lexicografía. Este hecho me produce un lógico orgullo, como presidente del CSIC, pero también como ciudadano español, ese orgullo que siente uno ante un triunfo o un logro de uno de los nuestros. Por esta razón, quiero agradecer muy especialmente al profesor Rodríguez Adrados y a todo su equipo su entrega a uno de los grandes proyectos que lleva desarrollando desde hace más de 3 décadas. Gracias a todos por su presencia y majestad. Termino mis palabras con la misma frase que la inicié. Es un gran honor para el CSIC que esté con nosotros hoy presidiendo este acto. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Angela Gereku, viceministra de Cultura y Turismo de Grecia. Your Majesty, Mrs. the President of the Community of Madrid, Mrs. the Secretary of State, Mr. the President of CSIC, professors, ladies and gentlemen, I am really very honored to be among you this evening, and I especially appreciate the invitation to this panel. Under the chairmanship of Her Majesty the Queen of Spain, Diana Sofia, for the pleasure of sharing with all of you this outstanding occasion, the presentation of the new 7th volume of the Greek-Spanish Dictionary. This additional volume is the result of the enormous work undertaken by Professor Francisco Rodríguez Adrados and all the members of this team who have dedicated their time and energy to this wonderful goal. I must therefore express my thanks to all of them, as well as to the Superior Council of Scientific Research and the Ministry of Science and Innovation of Spain for this comprehensive dictionary of the highest quality, which I am sure will be of a great help for all those who are dedicated to the classical study. I also want to congratulate Professor Adrados because he has opened a new door to all the relevant experts, scientists, investigators, and students, putting in evidence the richness of the Greek language and its role as the basis of all modern European languages. Finally, in my capacity as Deputy Minister of Culture and Tourism of Greece, I wish to express with particular emotion my gratitude and my best wishes to you and your extraordinary team. I encourage you to continue with the same ardor your scientific work until the full completion of this Greek-Spanish dictionary. Thank you very much. Tiene la palabra doña Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional. Majestad, señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, Viceministra, embajador, autoridades. La posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera constituye una necesidad capital en la sociedad actual. Es una exigencia indispensable en la Europa pluricultural y plurilingüe a la que pertenecemos, la Europa de la libre circulación de personas, de profesionales y trabajadores entre los países comunitarios, pero también la Europa de los viajes al extranjero, de los intercambios culturales y de la comunicación de noticias y conocimientos. La información y la comunicación cobran cada día mayor importancia en un mundo globalizado y las posibilidades de relación entre ciudadanos de diferentes países a través de las redes de información aumentan sin cesar. Todos necesitamos poseer una competencia comunicativa real en diversas lenguas extranjeras para poder acceder a la información sin tener que recurrir a intermediarios.
Pero el hecho de aprender un idioma extranjero es una experiencia totalmente diferente al estudio de otras materias. Significa esencialmente descubrir una nueva cultura, nuevas costumbres, diferentes formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevos estilos de vida, tan distintos en muchos casos a los nuestros. Además, la capacidad de comunicarse en una lengua extranjera y su conocimiento proporcionan una ayuda considerable para una mejor comprensión y dominio de nuestra propia lengua. Entrar en contacto con otras culturas a través del canal de la lengua favorece la comprensión y el respeto hacia otras formas de pensar y actuar, y depara una visión mucho más amplia y rica de la realidad. En un país como España, multilingüe, con una gran riqueza de lenguas, el aprendizaje de una lengua extranjera, al lado de las propias, tiene un indudable interés educativo. Estudiar lenguas extranjeras nos obliga a una reflexión sobre las nuestras, puesto que el aprendizaje se produce mediante el descubrimiento de analogías y de diferencias entre ellas. Y con las analogías y no con las diferencias nace la idea de un pacto de Estado por la educación, una propuesta abierta a todas las instancias políticas, sociales y educativas, con una vocación de doble vertiente, integradora por un lado y de futuro por otra. Una idea, la del pacto, que debe tener como meta la de lograr un sistema educativo de mayor calidad. Son muchos los logros que hemos conseguido y que ya son patrimonio de la sociedad española, pero también tenemos que ser conscientes que debemos trabajar para que los jóvenes de nuestro país tengan una mejor competencia, entre otras, en lenguas extranjeras. Y este es alguno de los retos que nos debemos plantear como ciudadanos. Y por eso no queremos mirar atrás ni retroceder en lo que se ha conseguido. Se trata de reconocer y de consolidar lo alcanzado y mejorar allí donde tenemos problemas. Y sobre todo, insisto, en mirar al futuro. Un futuro, majestad, que, como decía el rey don Juan Carlos, debe encontrar, hoy mejor que mañana, un gran acuerdo nacional en materia de educación e incentivar aún más la innovación, lo que permitirá aumentar nuestra competitividad y productividad y, por ello mismo, nuestro progreso y bienestar. Y hoy cobra, si cabe, mayor importancia esa aspiración de avanzar en un espacio común como es Europa, donde tenemos que renovar los objetivos que nos marcamos hace casi una década para que nuestro modelo de crecimiento se fundamente en el conocimiento. Y hoy, bajo la presidencia española de la Unión Europea, debemos rediseñar una Europa más preparada y más competente, teniendo siempre en cuenta los elementos propios de nuestro sistema educativo, la equidad y la cohesión social. Por eso estoy segura y estamos seguros desde el Ministerio de que la publicación de este 7º volumen del Diccionario Griego-Español va a ser una nueva herramienta que nos acerque aún más a esa cultura, a esas costumbres, a esa forma de pensar y a esas formas de vidas a las que me he referido, de un país, de Grecia, que tanto ha aportado a la civilización occidental, los cimientos de las democracias actuales y las bases de la Europa moderna. Muchas gracias y enhorabuena por este nuevo diccionario. Tiene la palabra doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Majestad, excelentísimo señor embajador, señor presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, señora secretaria de Estado, viceministra de Cultura y Turismo de la República Helénica, excelentísimo señor fundador y coordinador del Diccionario Griego-Español, don Francisco Rodríguez Adrados, profesores, estudiantes, señoras y señores. El profesor Rodríguez Adrados, en nombre del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
ha tenido la inmensa deferencia de invitarme a participar en este acto de presentación del 7º volumen del Diccionario Griego-Español. Un acto al que la presencia de Vuestra Majestad dota, sin duda, de una solemnidad especial. Y yo me alegro enormemente de que sea así, porque este diccionario, en cuya realización la Comunidad de Madrid ha puesto su pequeña contribución, es una palpable manifestación de que la cultura clásica, a pesar de las dificultades, sigue viva entre nosotros. Vuestra presencia, Majestad, es la mejor demostración del apoyo que la Corona presta a los investigadores, a los profesores y a los estudiantes que, en una época donde no está de moda, deciden dedicarse al estudio de las lenguas clásicas. Esas lenguas que, en mi opinión, son imprescindibles para comprender en profundidad los fundamentos de nuestra civilización, de nuestra cultura y de todas las lenguas hispánicas. El profesor Adrados es un testigo privilegiado de mi compromiso con la reforma de los planes de estudio de humanidades en la secundaria. Pues bien, en estos momentos en los que existe un consenso general, acaba de referirse a él la secretaria de Estado, en la necesidad de introducir mejoras en todo el sistema educativo de España, me gustaría expresar mi deseo de que el estudio de los clásicos, las lenguas clásicas, recuperaran en la enseñanza secundaria el lugar que merecen. Porque España necesita ciudadanos que conozcan de la mejor manera posible los cimientos de nuestra civilización y del pensamiento occidental. Y Majestad, quisiera terminar estas palabras felicitando calurosamente a todos los autores de este monumental diccionario y, en primer lugar, a su principal impulsor, al profesor Rodríguez Adrados, y animarles con todas mis fuerzas a que continúen su tarea de elaboración de este diccionario, que con todo merecimiento, y siendo como son helenistas, podemos calificar de tarea hercúlea. Y asegurarles que la Comunidad de Madrid siempre estará dispuesta a colaborar en esta empresa. Y a Vuestra Majestad quisiera expresarle una vez más, en nombre de los madrileños, la gratitud de todos los que tenemos responsabilidades en el campo de la educación y de la investigación por el apoyo constante que siempre encontramos en todos los miembros de la familia real. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las intervenciones científicas. Tomará la palabra, en primer lugar, el profesor Francisco Rodríguez Adrados, fundador y coordinador del Diccionario Griego-Español.
Seguidamente lo hará la profesora Elvira Gangutia, investigadora principal del volumen 7º de este diccionario. Y finalmente intervendrá el profesor Juan Rodríguez Somolinos, investigador principal del diccionario. Majestad, señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Embajador de la República Helénica en España, señora Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, señora Viceministra de Cultura y Turismo de la República Helénica, señor Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, señoras y señores, amigos todos. Nos reunimos aquí para presentar el 7º volumen del Diccionario Griego-Español que acabamos de publicar y también la reedición totalmente renovada del 1, el primero. Y querría explicar lo que significa esta obra en este momento. Pero antes querría dar las gracias a las personas e instituciones que la han hecho posible. Ante todo, a Su Majestad la Reina, para quien la lengua griega es suya y entrañable, y que desde el primer momento nos concedió su patrocinio de honor y hoy nos preside. Recuerdo cuando la conocí en el Palacio de la Zarzuela, cuando nos recibió allá por los primeros años 80, a quienes formábamos el equipo del inicial y casi utópico Diccionario Griego-Español, y le concedió su real patrocinio. Antes yo había sido presentado a su padre, el rey Pablo, en mi primer viaje a Grecia en el año 53, con motivo del 9º Congreso Internacional de Estudios Bizantinos en Salónica. Ha llovido mucho desde entonces, pero aquí estamos con otro volumen más de nuestra obra, el 7º, mientras trabajamos en el 8º. En segundo lugar, doy las gracias a la Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional y al presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que representan hoy a las dos instituciones principales que han hecho posible nuestro diccionario. Los sucesivos ministerios de Educación y el actual Ministerio de Ciencia e Innovación. Ni el Gobierno ni el Consejo nos han fallado nunca. Siempre nos han prestado su ayuda, la económica y, en el caso del Consejo, la de su personal e instalaciones. Es un placer también dar las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, institución que en un momento difícil suscribió con el Consejo un convenio para ayudar a nuestro diccionario. Asimismo, damos efusivamente las gracias al señor embajador y a la señora ministra de Cultura y Turismo de Grecia, cuya presencia en este acto reafirma nuestros lazos con la nación helénica, con la que siempre hemos tenido estrecha relación. En efecto, entre las instituciones con las que mantenemos una deuda de gratitud se cuentan también en España la Fundación Marc y en Grecia las fundaciones Levendis, Angelakos y Onassis. En esta última nos concedió su premio Aristóteles. Y claro está, doy las gracias a nuestros colaboradores, a los de ahora y a los de otros tiempos. Muchos ya no trabajan con nosotros. Varios, por circunstancias de sus vidas, son helenistas competentes en universidades y centros de investigación y enseñanza en España. Algunos han venido a este acto. A todos les damos las gracias. Yo y las personas de nuestro equipo que intervenimos en este acto. Una obra tan compleja como la nuestra, que, como otras paralelas fuera de España, exige largos plazos, necesita una continuidad, que en nuestro caso nunca nos ha fallado. Y eso nada menos que desde los años 60, en que iniciamos la recogida de materiales, los estudios previos. El diccionario no fue iniciativa mía, sino sugerencia de este mismo Consejo de Investigaciones Científicas, a través del entonces secretario, señor doctor Balbín,
con el cual yo firmé un inicial contrato ya en 1962. El Consejo ha mantenido su apoyo e igual los sucesivos ministerios. Nuestro hogar era el edificio de Duque de Medinaceli, cargado de historia, al que quiero dedicar recuerdo. Y ahora estamos aquí en este gran edificio. Ustedes lo ven. Quiero dar las gracias al director del centro por toda su ayuda e igual a sus colaboradores. Agradecemos muy especialmente la instalación en este edificio de un sector de la gran biblioteca en una sala especial en la que tenemos al alcance de la mano las ediciones de los textos griegos antiguos, incluidas inscripciones y papiros, más el material bibliográfico e informático indispensable. Sin esta facilidad no podríamos realizar una obra en que tenemos que recoger en cada volumen decenas de millares de pasajes de unos 4.000 autores. Nuestra obra exige constancia y un poco de milagro y mucho de tiempo. Son los problemas de estos grandes diccionarios, tales como el Thesaurus Linguae Latinae de Múnich, el Oxford English Dictionary, el Trésor de la langue française de Nancy. Hemos publicado desde 1980 hasta hoy 7 grandes volúmenes, más la reedición del primero, más el diccionario micénico, y tenemos avanzado el volumen 8. Y hemos reunido grandes colecciones de bibliografía y de archivos. Hemos perfeccionado los tratamientos informáticos que ahora necesitamos perfeccionar una vez más. Y hemos enseñado a trabajar con nosotros a nuestros colaboradores, cuyo número necesitamos también aumentar. Y hemos publicado en España y fuera de España una y otra vez sobre temas de lexicografía griega y general. Hemos encontrado colaboradores en el mundo científico internacional. Hemos hecho lo que hemos podido. Últimamente hemos tenido baches en conexión con nuestro traslado a Albasanz y con la disminución del número de colaboradores por circunstancias varias. Pero hoy podemos presentar algunos resultados de nuestro trabajo, que se dirige no solo a España, sino también a todo el mundo científico, que lo conoce bien. Y tras esta presentación vamos a hacer otra presentación en la Academia de Atenas. El hecho es que, por un azar sin duda, hemos dado con una laguna en la que la ciencia internacional de la lexicografía griega apenas se había reparado. Un gran diccionario del griego antiguo, desde el micénico del segundo milenio antes de Cristo hasta el bizantino del siglo VI después de Cristo, un gran diccionario a la altura de nuestro tiempo no existía, ni en cuanto al volumen ni en cuanto a los métodos lexicográficos. Nuestro predecesor es el venerable Liddell Scott Jones de los años 40 del siglo XX. Cierto que se han publicado luego 2 suplementos, pero no toca enormes campos léxicos, como el griego técnico y el cristiano, y está falto de los nuevos hallazgos léxicos en papiros, inscripciones y nuevas ediciones de los textos griegos antiguos. Vamos a intentar mejorarlo todo, cosa nada fácil. Y vamos a trabajar para hacer más accesible a través de Internet la totalidad de lo que tenemos ya hecho. No insisto más, mis colaboradores les explicarán algunas cosas de este volumen y el siguiente. Insisto, eso sí, una vez más, en que la lengua griega no es solo cosa de helenistas, interesa a todo el mundo cultural. De entre las lenguas del mundo, solo el griego y el chino nos son conocidas hasta ahora a lo largo de 3.500 años, desde el 1500 a.C. hasta ahora. Pero el griego, en definitiva, es uno. En junio del año pasado habría en St. Andrews, en Escocia, un congreso internacional sobre la unidad de la lengua griega. Pero no es esto solo, sino que en griego se han expresado movimientos culturales que han pasado luego a todas las naciones revestidos de palabras griegas. Las ciencias y el mundo cultural en general viven de la inyección de palabras griegas. Y no se trata solo de palabras,
sino que en todas nuestras lenguas los elementos de composición y derivación de las palabras son griegos, en una proporción altísima, en torno al 90%. ¿Qué haríamos hoy sin a, di, eu, día, filo, geo, logo y 1000 prefijos más en los comienzos de palabra? ¿Qué haríamos sin fines de palabra como filo o logo, otra vez, o bien con ia, ico, ismo, ma, sis, sine, osis, etc.? Directamente o a través de los latinos llegaron a nosotros los modelos de nuestra sintaxis culta, desde el griego, o de nuestros géneros literarios, incluidos el tratado científico y los mismos diccionarios. Nuestras lenguas europeas son, lo he dicho algunas veces, un semigriego o criptogriego. Sin esas palabras no podríamos ni abrir la boca. Pero es abrumador. Tenemos que ocuparnos desde la alta filosofía de tantas escuelas, hasta los neoplatónicos, neopitagóricos y tantos otros, a los teólogos cristianos, nada fáciles, o a los matemáticos, nada de esto es fácil, repito. Menos mal que en algún momento frívolo, pienso, estos autores se relajaban escribiendo las aventuras de Dioniso en la India o haciendo el elogio de la calvicie o de la mosca. Y de ahí pasamos a los papiros, que nos llevan de la carta del hijo al padre pidiéndole dinero, o la lista de la lavandera, o los problemas de algún griego de Egipto con Hacienda. Y hay que despechar con todo, y somos menos de los que éramos. En fin, aquí estamos. Yo jubilado, pero no puedo arrancarme de aquí. Otro está tampoco. Y no solo hacemos diccionario. Junto a otro personal del Consejo, llevamos la colección de clásicos griegos y latinos en texto original y traducción, Alma Mater, texto antiguo y traducción. Este año publicaremos el volumen 100 y sacamos Emérita, la revista de filología clásica con más tradición en España, y otras cosas más. En este punto, como en otros, hemos de dar las gracias por su ayuda al Departamento de Publicaciones del Consejo. En fin, ha sido penoso que en España, tras tanto crecimiento de los estudios de griego, ellos hayan descendido drásticamente en la enseñanza por causa de reformas que nos han sido desfavorables, también para el latín. Recuerdo con nostalgia cuando yo enseñaba griego en el preuniversitario y traducíamos a Homero, otros a Virgilio y a Góngora, que también necesita traducción. En fin, nuestro diccionario y tantas otras obras y la existencia en España de una pléyade de helenistas alienta nuestra esperanza para el futuro. Y el hecho de que los libros sobre los griegos, los antiguos clásicos y temas conexos sean bien acogidos por el público, igual el teatro griego y las conferencias y congresos sobre estos temas. Esperamos que en este consenso de que se habla ahora, las humanidades y dentro de ellas las lenguas clásicas salgan bien paradas. Esta es una presentación general. No pretendo otra cosa. Mis colegas que hablarán tras mí a continuación darán algunas muestras, algunos detalles concretos sobre nuestro trabajo. Nada más, muchas gracias por su presencia y su atención. Muchas gracias. Yo voy a contar un poco de en qué consiste precisamente el volumen que se presenta hoy. Este volumen sale con cierto retraso sobre el volumen sexto, aparecido en diciembre de 2002. Podríamos buscar excusas a este retraso como el traslado desde Medinaceli 6 a este nuevo centro, lo que trajo consigo que algunos de nuestros colaboradores, que con gran esfuerzo simultaneaban su actividad con la universidad o los institutos de enseñanza media, se vieran abocados a dejarnos. Por otro lado, la máxima experiencia del equipo se asienta en don Francisco, por supuesto, pero también en personas que hemos estado al filo de la jubilación, como María Dolores Lara y yo,
que estamos al otro lado del filo en este momento. Afortunadamente, sigue un grupo de investigadores bastante más jóvenes, como Juan Rodríguez Somolinos, José Antonio Berenguer, Elena Rodríguez Somolinos, investigadores del CSIC y otros, todos ellos con saber y currículo excelente, cuyos nombres pueden ustedes ver en la portada del volumen. Hay, sin embargo, una realidad material que es la que pesa realmente más que nada en este retraso. Este volumen tiene más lemas, más citas, por lo menos 55.000, y la parte dedicada puramente al léxico es mayor, pues no lleva las listas iniciales de las fuentes de autores y obras, papiros e inscripciones, ya que además hace un año hemos publicado la segunda edición del volumen 1 a cargo fundamentalmente de José Antonio Berenguer en una versión totalmente renovada de tales listas, que son, yo creo, una herramienta filológica fundamental en sí mismas. El segmento de alfabeto del que se ocupa el volumen 7 empieza con ekpeleuo y acaba con hexagos, palabras francamente raras. Pero no han sido elegidas por nosotros, han sido determinadas por la propia materia lexicográfica y por exigencia de la configuración de la obra impresa. Ekpeleuo significa, una vez más, es una forma más de decir cobrar impuestos, y sus escasas citas proceden de papiros grecoegipcios tardíos del VI después de Cristo y aún más tarde. La última, hexagos, es un término documentado solamente en unos destrozados versos atribuidos al gran poeta lesbio Alceo, de los siglos VII al VI a.C., con el dudoso sentido, dado lo fragmentario del texto, de muy seco. Curiosa o estadísticamente, estos dos raros términos son bastante ilustrativos de gran parte del léxico procesado en este volumen. Centenares de palabras cuyo núcleo semántico viene precedido por preverbios como ek, ex, o por los muy productivos, hasta ahora mismo, en, lo que ha obligado además a la trabajosa redacción de la propia preposición en casi 4 páginas. El procedimiento de formar palabras comenzando con preverbios soldados a ellas, aunque antiguo, se desarrollará máximamente en época helenística y tardía, lapso de tiempo en que el griego se convertirá en el soporte lingüístico de un enorme espacio geográfico, sociopolítico y cultural, expresado en textos de todo tipo de autores, en la epigrafía, en la inmensa documentación de los papiros greco-egipcios, en los que se puede observar el frondoso léxico institucional, por ejemplo, de la administración en los reinos helenísticos y helenizados, y no digamos el Imperio Romano, que se apunta muy rápidamente a esta gigantesca burocracia. También se reflejan nuevas corrientes de pensamiento y religión, entre las que ocupa significativo lugar la expansión escrita del cristianismo. Posiblemente el tener que expresar todo esto llevó a una conciencia de desgaste de los núcleos semánticos de las palabras, buscándose en el añadido e incluso en la acumulación de preverbios una mayor expresividad. La masa léxica de este volumen ha sido considerada por nosotros ya antes, en una publicación precisamente en el Consejo, como un tanto prosaica, casi árida, recogida en forma muy exhaustiva gracias a nuestras técnicas de documentación con auxilio informático, pero también mediante lectura directa de los textos. Esta masa debe sufrir el difícil y comprometido proceso de la interpretación y su formulación en modo diccionario, tras ser clasificada desde puntos de vista formales y contextuales. Pero este volumen está lejos de ser un compendio de términos raros y dudosos. Su organización léxica revela también la historia de palabras y conceptos que han llegado hasta nosotros, informándonos desde el Asia central, prácticamente, hasta la península ibérica. Como muestras, queremos mencionar aquí la palabra enecos, documentada en este volumen
procedente de una inscripción greco-aramea del rey indio Asoka el 3 a.C., que fue encontrada en el actual Afganistán. En lo que se refiere a Occidente, para la historia económica y para nuestra península, recordamos la serie referente a Emporion, Emporía, que está tratada en el diccionario. Esta última, Emporía, de ser la factoría, el enclave comercial, pasa a convertirse en topónimo desde el Mar Negro a la península ibérica, donde subsiste hoy como Ampurias o Empuries, y cuyos habitantes, los Emporitai, están documentados en una inscripción griega local del V a.C. También en nuestro volumen se ilustran otros aspectos importantes para el progreso, por ejemplo, de la historia de la ciencia. La serie constituida por empeiría, la experiencia, o empeiros, el experto, de aparecer originalmente en contextos con sentido político y militar, pasará a articularse en el debate científico, sobre todo por vía de la medicina, entre los dogmaticoi, los dogmáticos, y los empeiricoi, los empíricos. Cuestión que, como ustedes bien saben, se replanteará en la revolución científica europea del siglo XVII. ¿Y qué decir de la serie de Eleucería, la libertad, tan decisiva para el desarrollo político, ideológico, etcétera, encontrándose en nuestro volumen la más antigua documentación de Eleuceros libre, por oposición a esclavo, que se puede encontrar también en las tablillas micénicas, es decir, hace más de 3.000 años. En fin, tienen ustedes aquí una obra extremadamente laboriosa, difícil y austera, pero que refleja un segmento esencial del extraordinario fenómeno intelectual histórico del helenismo, palabra esta última que también está en este volumen, junto con Helás, la Hélade, Helenes, los helenos, es decir, los griegos. Muchas gracias. Bueno, tan solo unas pocas palabras para acompañar a mis compañeros. Este volumen séptimo del Diccionario Griego-Español que ahora presentamos sigue en líneas generales el modelo de los anteriores. Con él, el DGE, como lo llamamos familiarmente, suma ya 1.670 densas páginas a 3 columnas. Ello supone, en un cálculo estimado, unos 35.000 artículos diferentes documentados mediante más de 300.000 citas de textos antiguos. La sección correspondiente a nuestro predecesor, el ya mencionado Diccionario Griego-Inglés de Liddell Scott Jones, ocupa 588 páginas, lo que se traduce en una proporción entre el número de referencias que ofrecen ambos diccionarios de 1 a 3 o similar a nuestro favor. Esta continuidad a que me refería antes es lógica en una obra de estas características, pero no excluye los cambios para mejorar o adaptarse al signo de los tiempos. Las diversas tareas, más o menos encadenadas, de que consta el día a día de nuestro trabajo, pueden agruparse grosso modo bajo los epígrafes siguientes: documentación, redacción, revisión, edición y difusión. Por lo que se refiere a la redacción propiamente dicha, los planteamientos teóricos de la obra, tal y como fueron fijados en su día, se han revelado, en mi opinión, muy válidos y operativos, lo cual no quiere decir que los pongamos en práctica siempre de la mejor manera posible. Pero sí cabe decir, en mi opinión, que volumen a volumen, hasta llegar a este, un lector atento puede advertir una mayor coherencia y unos criterios más firmes en la organización de los artículos y en la presentación de las acepciones y de las citas. En cambio, otras cuestiones de tipo más bien metodológico y práctico, algunas de ellas que ni siquiera se plantearon en su día, como por ejemplo el aprovechamiento de los recursos informáticos aplicados a los textos antiguos, y otras que quizá no se plantearon del todo bien por la lógica falta de experiencia, han debido poco a poco ser perfiladas mejor. En este sentido, desde la posición que me otorga el haber participado en la preparación de este volumen, además de lo dicho, yo destacaría en él un avance muy sensible en 2 de los epígrafes citados.
Por un lado, una mejora muy notable en la documentación de base, fruto del esfuerzo sostenido por estudiar y aprovechar las nuevas ediciones y la bibliografía crítica que se publica año tras año, y también por hacer uso de modo racional y eficaz de los bancos de datos de griego antiguo y otros recursos informáticos. Por otro lado, advierto también mejoras notables en el proceso de revisión, especialmente por lo que se refiere a las revisiones sistemáticas cita a cita que realizamos en la fase final de preparación de cada volumen. Lo que antes era una revisión básicamente de tipo formal, ahora es una revisión exhaustiva de cada cita en su contexto, referida también al contenido. Todo este trabajo lleva tiempo y a lo mejor sus frutos no se aprecian con facilidad a simple vista, pero al final se traduce en un resultado de mayor calidad. En ambas facetas y en otras varias hay que seguir avanzando, pero al mismo tiempo tenemos por delante retos de gran calado, pensando en una difusión progresivamente más amplia y sofisticada de recursos y resultados a través de Internet, algo por lo que el CSIC viene apostando decididamente desde hace algún tiempo. Aparte de otros recursos ya en marcha o en estudio, contemplamos a medio plazo el desarrollo de una versión en línea de los volúmenes publicados que permita una consulta dinámica y no solo lineal de los artículos del diccionario. Volviendo para terminar al volumen séptimo, mi compañera Elvira Gangutia no ha podido evitar antes calificar su masa léxica de un poco árida. Aún así, no sin cierta razón. Aún así, digo, yo que desde muy pronto tuve entre mis cometidos el de ocuparme de los papiros y las inscripciones, dos de los campos que más contribuyen a renovar nuestro conocimiento del léxico griego antiguo, he tenido ocasión de encontrarme en este volumen con muchas palabras documentadas en este tipo de fuentes, cuyo estudio, a menudo casi detectivesco, me ha resultado muy estimulante. Un mínimo ejemplo podría ser la palabra ennaya, fuente, manantial, la traducimos, que se identificó en 1960 en dos inscripciones áticas del siglo IV a.C., lo cual permitió después restituirla en una tercera inscripción inédita hasta los años, en una tercera inscripción fragmentaria, perdón. Posteriormente, la palabra apareció en una sección del léxico del patriarca Focio, inédita hasta los años 80, lo que a su vez permitió identificarla en una glosa corrupta del lexicógrafo Esiquio. Pues bien, dejando aparte las discusiones de los especialistas sobre su exacto sentido, este pequeño rompecabezas de 5 líneas y 5 citas, elaborado a partir de una docena o más de consultas bibliográficas, parte de la edición de aquellas dos inscripciones a cargo de Su Majestad, la reina doña Sofía, entonces princesa, junto con su hermana Irene y la profesora de ambas, Theophanó Arvanitopoulou. Gracias, Majestad, por esta contribución a la historia de la lengua griega y gracias a todos ustedes por su presencia y su atención. Se levanta la sesión. Unos pocos minutos estaremos con ustedes ahí en el gran pasillo central para un vino español con el cual nos obsequia el Consejo.